A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos, nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Tenía 27 años cuando me ocurrió algo que hasta la fecha sigo sin poder explicar. Trabajo como proveedor de productos para pequeños negocios y durante varios años tuve que recorrer largas distancias por las carreteras de Veracruz. Siempre me consideré una persona escéptica. Escuchaba historias de fantasmas, apariciones y brujas, pero nunca les daba importancia. Todo cambió una noche de octubre de 2018. Había salido tarde de Alvarado después de la entrega de mercancía. Mi destino era Catemaco, donde me esperaba un cliente para la mañana siguiente. Eran aproximadamente las 12 de la noche cuando tomé la carretera. El cielo estaba completamente cubierto y una ligera neblina comenzaba a formarse sobre el asfalto. Durante casi una hora conduje sin problemas. La radio apenas captaba señal y el camino estaba prácticamente vacío. Recuerdo que iba pensando en llegar al hotel para descansar cuando vi algo extraño a lo lejos. A un costado de la carretera caminaba una mujer. Me llamó la atención porque vestía un largo vestido blanco. En aquella zona no había casas cercanas y era muy raro encontrar personas caminando a esas horas. Pensé que quizás había quedado varada. Al acercarme reduje la velocidad. La mujer estaba de espaldas. Su cabello negro le llegaba hasta la cintura y caminaba lentamente junto al acotamiento. Por alguna razón, sentí escalofríos. No parecía normal encontrar a alguien ahí. Pasé junto a ella y pude verla de reojo. Su rostro estaba inclinado hacia el suelo. No levantó la vista. Continuó avanzando. Apenas recorrí unos 3 kilómetros cuando sentí un nudo en el estómago. La misma mujer caminaba delante de mí. Frené de golpe. Eso era imposible. No existía forma de que hubiera llegado hasta allí antes que yo, así que miré por el espejo retrovisor. La carretera detrás estaba vacía. Volví a observar hacia adelante. La mujer seguía caminando lentamente. Pensé que quizás había otra persona vestida igual. Intentando convencerme de eso, aceleré y la rebasé nuevamente. Esta vez observé mejor. Su piel era extremadamente pálida, sus brazos colgaban inmóviles, y aunque estaba muy cerca de la carretera, el viento no movía ni un solo cabello. Sentí mucho miedo, así que continué conduciendo y traté de olvidarlo. 5 minutos después, ocurrió algo peor. La mujer apareció otra vez frente a mí. Esta vez estaba exactamente en medio del camino. Pisé el freno con todas mis fuerzas. Las llantas chirriaron. El vehículo se detuvo a pocos metros de ella. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. La mujer levantó la cabeza. Nunca olvidaré lo que yo vi. Sus ojos estaban completamente negros. No negros como una persona normal, negros por completo. No había pupilas, no había brillo. En ese momento las luces del vehículo comenzaron a parpadear. La radio se llenó de estática. Sentí que el aire dentro de la camioneta se volvía helado. Entonces la mujer sonrió, una sonrisa enorme, y desapareció. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé inmóvil durante varios segundos. Cuando reaccioné, aceleré sin mirar atrás. Llegué a Catemaco cerca de la 1 de la madrugada. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. Al día siguiente, conté lo ocurrido al dueño del hotel. El hombre me escuchó en silencio. Cuando terminé me preguntó exactamente en qué parte de la carretera había visto a esa mujer, así que se lo expliqué. Entonces me contó algo que me dejó helado. Hace muchos años, una joven había muerto atropellada en ese mismo tramo. Según la gente del lugar, muchas personas afirman verla caminando durante las noches de niebla. Algunos aseguraban que intentaba detener vehículos. Otros decían que aparecía varias veces en el mismo recorrido.
Yo jamás había escuchado esa historia y tampoco he vuelto a pasar por esa carretera. Han pasado muchos años desde entonces, pero cada vez que recuerdo aquellos ojos, completamente negros, siento exactamente el mismo miedo que experimenté esa madrugada. Me llamo Ricardo. Durante varios años trabajé como guardia de seguridad en distintos lugares de la Ciudad de México. Entre 2015 y 2017 me asignaron turnos nocturnos cerca del Panteón Civil de Dolores. Nunca me gustó trabajar en esa zona, no porque creyera en fantasmas, simplemente porque durante la noche el lugar se volvía bastante silencioso e inquietante. Quienes conocen el panteón saben que es enorme. Hay miles de tumbas, mausoleos y pasillos que parecen interminables. Una noche de noviembre ocurrió algo que cambió mi forma de pensar para siempre. Mi turno terminaba a las 6 de la mañana. Eran aproximadamente las 3 cuando escuché un ruido extraño proveniente del interior del cementerio. Parecía el sonido de alguien caminando sobre grava. Pensé que podían ser algunas personas intentando entrar para vandalizar, así que tomé mi linterna y me acerqué a la reja. El ruido continuaba. Decidí ingresar para revisar. Mientras avanzaba entre los senderos, sentí una extraña sensación de incomodidad. Era como si alguien me estuviera observando. Apunté la linterna hacia distintos puntos, pero yo no vi a nadie. Después de unos minutos, llegué a una sección antigua donde se encontraban varias criptas familiares. Fue entonces cuando escuché claramente una voz. Era la voz de una mujer. Parecía estar llorando, así que me quedé inmóvil. El llanto provenía de unos metros adelante. Pensé que alguien había entrado al cementerio. Seguí avanzando. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Finalmente iluminé el lugar de donde provenía y vi a una mujer sentada frente a una tumba. Llevaba un vestido negro. Su cabello cubría gran parte de su rostro. Sentí alivio al pensar que se trataba de solo una visitante. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no me respondió. Así que volví a hablarle, pero nada. Entonces comenzó a ponerse de pie lentamente. Cuando levantó la cabeza, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Su rostro era bastante extraño. Parecía demasiado pálido, casi gris. La mujer giró lentamente hacia mí y comenzó a caminar, no hacia la salida, hacia mí. Retrocedí algunos pasos, pero algo no estaba muy bien. La temperatura había bajado demasiado. Incluso podía ver mi aliento. La mujer seguía acercándose. Entonces apunté directamente con la linterna hacia ella, y en ese instante desapareció. Desapareció solo frente a mis ojos. Mi primera reacción fue pensar que estaba cansado o confundido, pero entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a la misma mujer varios metros a distancia, observándome, así que comencé a correr. Mientras avanzaba, escuchaba los pasos siguiéndome. No importa cuánto corriera, los pasos continuaban detrás de mí. Finalmente, llegué a una zona iluminada cercana a la entrada. Los sonidos se detuvieron. Miré hacia atrás, pero no había nadie, así que regresé a mi puesto temblando. Al amanecer conté lo sucedido a uno de los trabajadores más antiguos. Cuando terminé, permaneció en silencio durante varios segundos. Después me dijo que no era el primero. Según él, durante décadas, distintos vigilantes habían reportado la aparición de una mujer que lloraba cerca de ciertas tumbas antiguas. Algunos la escuchaban, otros afirmaban verla, y varios aseguraban que desaparecía cuando era iluminada directamente. Renuncié a los pocos meses. No fue únicamente por aquella experiencia, sino porque desde esa noche comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Escuchaba pasos cuando estaba solo, golpes en puertas cerradas, y en 2 ocasiones encontré flores frescas sobre una tumba abandonada que nadie visitaba desde hacía años. Hoy tengo 40 años, sigo siendo una persona racional, pero hay algo de lo que estoy completamente seguro. Aquella noche no vi a una mujer normal, y tampoco estaba solo dentro de ese panteón. Nací y crecí en Guanajuato. Mi abuelo y mi padre trabajaron durante años en las minas de la región.
así que desde muy niño escuché historias sobre túneles abandonados, derrumbes y sucesos extraños que ocurrían bajo la tierra. Siempre pensé que eran relatos inventados para asustar a los trabajadores, hasta que me tocó vivir algo que todavía me cuesta trabajo explicar. En 2019, trabajaba para una empresa encargada de inspeccionar estructuras antiguas en distintas minas. Nuestro trabajo consistía en revisar túneles abandonados para determinar si representaban algún riesgo. Una mañana nos asignaron una inspección en una sección poco utilizada de la mina de Rayas. Éramos solo 4 personas. Todo transcurrió normalmente durante las primeras horas. Tomábamos algunas fotografías, revisábamos grietas y registrábamos información. Sin embargo, mientras avanzábamos por un túnel especialmente antiguo, comencé a notar algo extraño. A varios metros de distancia, parecía haber alguien observándonos. No distinguía detalles, solo una silueta oscura. Pensé que era uno de nuestros compañeros, pero cuando volteaba para verificar, los tres estaban detrás de mí. La primera vez no le di importancia, la segunda tampoco, pero después de verla por cuarta ocasión, empecé a sentirme bastante incómodo. Siempre aparecía al final del túnel, siempre inmóvil, y siempre desaparecía cuando intentaba acercarme. Decidí no comentar nada. No quería parecer paranoico. Horas después llegamos a una galería antigua que llevaba décadas cerrada. Mientras tomábamos medidas, escuchábamos claramente el sonido de piedras cayendo. Pensamos que podía tratarse de un pequeño derrumbe. Encendimos nuestras lámparas y revisamos la zona. No encontramos nada. Entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Desde el interior de la oscuridad, escuchamos pasos. Eran pasos lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Nos quedamos en silencio. Los pasos continuaban. Uno de mis compañeros gritó preguntando si había alguien. No hubo ninguna respuesta, solo el eco y los pasos. Después, todo quedó en silencio completo. Regresamos al trabajo, aunque el ambiente se había vuelto muy tenso. Fue cerca del final de la jornada cuando sucedió lo peor. Yo me había adelantado algunos metros para tomar fotografías. Mientras enfocaba una pared, escuché una respiración detrás de mí. Era muy profunda y lenta, como si alguien estuviera justo sobre mi hombro. Me giré de inmediato. No había nadie, pero al apuntar la lámpara hacia el fondo del túnel, vi claramente una figura humana. Esta vez no era una sombra distante. Estaba a menos de 10 metros. Era completamente negra, más oscura que la propia oscuridad de la mina. La verdad es que no podía distinguir ningún rostro, ni ropa, ni rasgos. Solo una forma humana. Sentí un miedo indescriptible. La figura permaneció inmóvil durante varios segundos. Después, dio un paso hacia mí. Corrí sin pensarlo. Cuando encontré a mis compañeros, estaba pálido y temblando, así que les conté lo ocurrido. Para mi sorpresa, ninguno se burló. Uno de ellos confesó que también había visto la silueta varias veces durante el recorrido. Otro dijo que escuchó susurros cuando estaba solo. Terminamos la inspección y salimos antes de lo previsto. Días después, hablé con un antiguo minero de la zona. Cuando le describí la figura, me escuchó atentamente. Luego me contó una historia que había escuchado desde muy joven. Décadas atrás, varios trabajadores murieron atrapados tras un derrumbe muy cerca de esta galería. Según los relatos, algunos miembros afirmaban ver una sombra caminando por los túneles después del accidente. Lo llamaban el vigilante. Nunca regresé a esa sección de la mina, y aunque han pasado bastantes años, todavía recuerdo aquella figura acercándose lentamente desde la oscuridad absoluta hacia mí. Durante 15 años, trabajé conduciendo autobuses de pasajeros entre Ciudad de México y Pachuca. Las corridas nocturnas eran las más tranquilas, menos tráfico, menos estrés y menos ruido, pero también eran las que más daban miedo, especialmente cuando escuchaba ciertas historias. Siempre había rumores sobre personas que aparecían en la carretera durante la madrugada. La verdad es que yo nunca las creí, hasta una noche de diciembre de 2015. Mi última corrida salió de la terminal, poco antes de la medianoche. Llevábamos alrededor de 20 pasajeros.
La mayoría estaba dormida. El viaje avanzaba sin novedades. Cerca de la 1 de la mañana comenzó a formarse una neblina muy espesa. Reducí la velocidad. La visibilidad era mínima. Fue entonces cuando vi una mujer junto a la carretera. Vestía ropa oscura. Parecía hacer señas. Pensé que podía necesitar ayuda, así que detuve el autobús. La mujer subió sin decir ninguna palabra. Llevaba el cabello húmedo y parecía tener frío. Le pregunté a dónde se dirigía, pero no respondió. Simplemente caminó hacia los asientos traseros. Yo continué el trayecto. Unos 20 minutos después, revisé el espejo interior. No pude verla. Pensé que se había sentado en algún punto fuera de mi vista. Yo seguí avanzando. Al llegar a Pachuca, los pasajeros comenzaron a descender. Entonces ocurrió algo muy extraño. Una señora se acercó a mí. Me preguntó si ya había bajado la muchacha que venía atrás. Le respondí que no estaba seguro. Cuando todos descendieron, revisé el autobús, pero no había nadie, ni rastro de la mujer. Pensé que quizás había bajado sin que me diera cuenta. Sin embargo, al revisar los boletos, noté algo inquietante. No existía ningún registro de ella. Nadie la había visto subir en la terminal, solo en la carretera. Semanas después, comenté la historia con un conductor veterano. Cuando escuchó la ubicación exacta donde la recogí, su expresión lo dijo todo. Me contó que años atrás, una joven había fallecido en un accidente automovilístico en ese sitio. Según varios operadores, de vez en cuando aparecía durante las noches. Algunos afirmaban haberla recogido, otros aseguraban verla sentada entre los pasajeros, pero todos coincidían en algo. Siempre desaparecía antes de llegar al destino. Sé que esta historia es bastante corta, pero es real. Mi hijo es muy fan de tus videos, así que te seguimos en Spotify. Espero esta anécdota puedas pasarla en tu canal. Esto que quiero contarle a la comunidad ocurrió en 2019, cuando trabajaba instalando sistemas de seguridad para distintos hoteles del país. Debido a mi trabajo, viajaba constantemente, así que estaba acostumbrado a hospedarme en lugares de todo tipo: hoteles modernos, edificios antiguos, posadas rurales y hasta inmuebles con varios siglos de historia. Sin embargo, jamás había vivido algo que me hiciera cuestionar toda la realidad. Esto ocurrió en el centro histórico de Morelia, en Michoacán. Mi empresa había conseguido un contrato importante, todo para actualizar el sistema de videovigilancia de varios establecimientos turísticos de la ciudad. Como el proyecto duraba varias semanas, me reservaron una habitación en un hotel antiguo, ubicado justamente en una casona colonial. El edificio era impresionante, tenía enormes pasillos de piedra, techos altos con vigas de madera y patios interiores iluminados por faroles que daban al lugar un aire bastante elegante y misterioso a la vez. Desde el momento en que llegué noté algo raro. Mientras realizaba el registro en recepción, observé que la recepcionista sonrió con amabilidad hasta que revisó el número de habitación asignado. Su expresión lo dijo todo. No fue algo evidente, pero parecía incómoda. Después me entregó la llave y dijo con una sonrisa forzada: Habitación 214. Si necesita algo, estamos disponibles las 24 horas. No le di bastante importancia en ese momento. Pensé que simplemente estaba cansada. Los primeros 2 días transcurrieron con normalidad. Trabajaba desde temprano, regresaba agotado por la noche, cenaba algo ligero y me dormía rápidamente. Pero la tercera noche, todo comenzó. Desperté sobresaltado cerca de las 2 de la madrugada por 3 golpes secos en la puerta. Me incorporé confundido. Miré la hora en mi celular y pensé que quizás algún huésped se había equivocado con la habitación. Caminé hasta la puerta y observé por la mirilla. No había nadie. El pasillo permanecía completamente vacío. Abrí la puerta por precaución, pero no había nada. Regresé a la cama intentando convencerme de que había sido solamente una broma o algún ruido extraño del edificio antiguo. 5 minutos después, volvieron los golpes. Esta vez fueron más fuertes. Me levanté inmediatamente y abrí la puerta de golpe. El pasillo seguía vacío. Ni una sola persona. Ni siquiera se escuchaba una puerta cerrarse a la distancia. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Aquello ya no parecía una simple coincidencia, así que volví a acostarme, aunque me costó trabajo relajarme. Permanecí observando la oscuridad del techo durante varios minutos, hasta que finalmente comencé a quedarme dormido. Entonces escuché algo que me hizo abrir los ojos de inmediato. Los golpes ya no provenían de la puerta, venían del interior del closet. Hubo una pausa varios segundos, luego nuevamente volvieron a sonar. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Permanecí inmóvil observando la puerta del closet. El sonido continuó 2 veces más. Reuní el valor, encendí la luz principal y me acerqué lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en toda la habitación. Tomé la manija y abrí de golpe. No había absolutamente nada, solo mis maletas. Sin embargo, algo me llamó la atención de inmediato. El aire dentro del closet estaba helado, como si hubiera abierto la puerta de un congelador. La diferencia de temperatura era tan evidente que incluso pude ver cómo se me erizaban los brazos. Aquella noche apenas pude dormir. Pensé que había sido un episodio aislado, pero estaba equivocado. Durante las siguientes noches, comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. A veces escuchaba pasos lentos recorriendo el pasillo exterior a altas horas de la madrugada. Cuando me asomaba, no había nadie. En otras ocasiones despertaba por la sensación de que alguien estaba observándome desde una esquina de la habitación. Varias veces escuché susurros apagados provenientes de lugares imposibles de identificar. No eran palabras claras, parecían murmullos lejanos, como si varias voces intentaran hablar al mismo tiempo. Y siempre, pero siempre estaban los golpes. En la puerta, en las paredes, en el closet. 3 golpes más, una y otra vez. Finalmente decidí preguntar a una empleada de limpieza que parecía llevar muchos años trabajando allí. Al principio evitó responder, pero después de insistir durante varios días, terminó contándome algo que me dejó sin palabras. Según ella, años atrás un hombre que viajaba solo había fallecido inesperadamente dentro de la habitación 214. Nunca me explicó exactamente qué ocurrió, pero aseguró que desde entonces numerosos huéspedes reportan fenómenos extraños durante la madrugada. Algunos escuchaban golpes y otros afirmaban haber oído voces. Unos cuantos incluso habían solicitado cambiar de habitación antes de dormir. Aquella conversación me dejó inquieto. Sin embargo, como técnico en sistemas de seguridad, siempre había intentado buscar explicaciones racionales para todo. Por eso decidí hacer una prueba. Esa noche coloqué mi teléfono grabando mientras dormía. A las 2:17 de la madrugada me despertaron nuevamente los golpes. Los reconocí al instante. Provenían del closet. Tomé el teléfono y seguí grabando durante varios minutos. Al día siguiente, revisé el video. Los golpes aparecían claramente registrados, pero eso no fue lo peor. Entre los sonidos se escuchaba algo más. Era una voz, tan tenue que casi parecía una interferencia. Subí el volumen varias veces, lo escuché con audífonos. Incluso intenté limpiar el audio utilizando programas de edición. Jamás logré entender lo que decía, pero era indudablemente una voz humana. Una voz susurrando en una habitación donde yo estaba completamente solo. Ese mismo día solicité el cambio de habitación. La administración aceptó sin hacer preguntas. Lo más inquietante fue que desde la primera noche en mi nueva habitación, todos los fenómenos desaparecieron. No golpes, no susurros, no pasos. Terminé mi trabajo semanas después y abandoné Morelia intentando olvidar la experiencia. Han pasado varios años desde entonces. Aún conservo aquella grabación en alguno de mis discos duros. Espero encontrarla y enviártela para que la muestres a tus suscriptores. Siempre me gustó explorar lugares abandonados. No lo hacía por fama ni para grabar videos. Simplemente me atraían los sitios antiguos porque sentía que guardaban cosas olvidadas. Incluso me daba mucha adrenalina. En 2017, un amigo me habló de una parte del Hospital Antiguo General de San Luis Potosí que llevaba años sin utilizarse. Muchos aseguraban que por las noches se escuchaban voces y llantos provenientes de algunos pasillos cerrados.
Como siempre había sido escéptico, decidí comprobarlo por mí mismo. Una noche entré acompañado por dos amigos. Llevábamos linternas y cámaras. Al principio, todo parecía normal. Había polvo, mobiliario deteriorado y el típico silencio que existe en edificios abandonados. Caminamos durante casi una hora, recorriendo habitaciones vacías y antiguos consultorios. Mientras avanzábamos por un pasillo largo, escuché algo que me hizo detener. Era una risa, una pequeña risa infantil. Pensé que podía provenir de alguna calle cercana, pero mis amigos también la escucharon. El sonido parecía venir del final del corredor. Iluminamos con nuestras lámparas, pero no había nadie. Seguimos caminando. Entonces vi a una niña. Estaba parada junto a una puerta entreabierta. Tendría unos 7 u 8 años. Llevaba un vestido claro y el cabello oscuro, recogido en dos trenzas. Pensé que se trataba de una niña real, que había entrado al edificio. Le pregunté qué hacía allí, pero no respondió. Simplemente nos observó. Después giró lentamente y entró por la puerta. Corrimos para alcanzarla. Cuando llegamos, la habitación estaba completamente vacía. No había ventanas abiertas, no había otra salida, nada. Mis amigos comenzaron a ponerse muy nerviosos. Decidimos continuar un poco más antes de retirarnos. Minutos después, escuchamos pasos pequeños corriendo por otro pasillo. Luego otra risa. Cada vez parecía más cercana, y cada vez que intentábamos encontrar el origen, no había absolutamente nadie. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Mientras revisaba una antigua sala de observación, sentí que alguien tiraba suavemente de mi chamarra. Volté inmediatamente. No había nadie detrás de mí, pero escuché claramente una voz infantil, muy cerca de mi oído. Una voz que susurró: ¿quieres jugar? Sentí que la sangre se me helaba. Retrocedí varios pasos. Mis amigos notaron mi expresión y me preguntaron qué ocurría. Antes de que pudiera responder, escuchamos una puerta cerrarse violentamente en el piso superior. El estruendo resonó por todo el edificio. Decidimos marcharnos. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, escuchamos nuevamente la risa. Esta vez provenía exactamente detrás de nosotros. Ninguno se atrevió a mirar. Simplemente corrimos. Días después, hablé con un ex trabajador del hospital. Ya que mi familia es un poquito conocida, tengo varios contactos. Cuando le conté lo sucedido, permaneció en silencio. Luego me dijo que durante varios años circularon historias sobre una niña que supuestamente había fallecido mientras recibía tratamiento en una de las áreas antiguas del edificio. Muchos empleados afirmaban verla correr por los pasillos. Otros escuchaban risas cuando no había nadie cerca. No sé si aquella historia es verdadera. Lo único que sé es que nunca regresé a este lugar. Lo que quiero contarte ocurrió en 2016, todo durante un viaje que realicé a la Sierra Norte de Puebla. Había decidido pasar unos días recorriendo comunidades cercanas a Cuetzalán para tomar fotografías de paisajes y arquitectura tradicional. Era temporada de lluvias. La niebla cubría constantemente los caminos y las noches parecían mucho más oscuras de lo normal. Una tarde me encontraba conduciendo por una carretera secundaria cuando comenzó una tormenta muy fuerte. La visibilidad era casi nula. Decidí buscar algún lugar donde resguardarme. Después de varios minutos, encontré una pequeña cabaña de madera junto al camino. Parecía habitada, así que toqué la puerta. Una anciana me abrió. Tendría más de 80 años. Su rostro estaba lleno de arrugas y llevaba un rebozo oscuro sobre los hombros. Le expliqué mi situación. La mujer me permitió entrar hasta que pasara la tormenta. El interior era muy sencillo. Había una mesa, una estufa de leña y algunas fotografías antiguas colgadas en las paredes. La anciana era muy amable, aunque hablaba muy poco. Mientras esperaba, observé algo extraño. Todas las fotografías mostraban a la misma mujer, pero en distintas épocas de su vida, desde joven hasta que era anciana. Le pregunté si vivía sola. Ella solo respondió que sí. Después sonrió y agregó: desde hace mucho tiempo. No sé por qué, pero aquella respuesta me produjo escalofríos. La lluvia continuó durante varias horas.
Finalmente comenzó a oscurecer. Le pregunté si existía algún hotel cercano, pero la anciana solo negó con su cabeza. Me ofreció quedarme esa noche. No tuve de otra, así que acepté. Era mejor que conducir bajo aquella tormenta. Después de cenar, me acomodé en una pequeña habitación. Intenté dormir. Sin embargo, cerca de la medianoche, escuché algo bastante extraño. Alguien caminaba fuera del cuarto. Eran pasos lentos, arrastrados. Pensé que era la anciana, pero los pasos continuaron durante varios minutos. Finalmente me levanté para verificar. Al salir, encontré la sala vacía. La estufa estaba apagada. No había nadie. Entonces observé algo que me dejó paralizado. Las fotografías de la pared habían cambiado, o al menos eso parecía. Ahora, todas mostraban a la misma anciana, exactamente con la apariencia que tenía esa noche. En cada imagen, sin importar la fecha y sin importar la edad, retrocedí confundido. Entonces, escuché una voz detrás de mí. No deberías estar despierto. Era la anciana. Me giré rápidamente. Estaba de pie en el pasillo observándome, pero algo era muy diferente. Sus ojos parecían completamente blancos, sin pupilas. Sentí un miedo indescriptible. Corrí hacia la puerta principal. La abrí y salí bajo la lluvia. Llegué a mi vehículo y conduje hasta encontrar una gasolinera, varias localidades más adelante. Al día siguiente conté lo ocurrido a un trabajador de la zona. Cuando le describí la ubicación de la cabaña, me dijo esto. Él aseguró que allí no vivía nadie desde hace muchos años. Según los habitantes cercanos, una anciana había fallecido sola en aquella propiedad hace muchísimos años. La casa permanecía abandonada. Semanas después, regresé acompañado por curiosidad. Quería comprobarlo, así que entré al lugar. La cabaña seguía allí, pero estaba completamente deteriorada. Las ventanas rotas, el techo parcialmente derrumbado y señales evidentes de abandono. No había muebles, no había fotografías, no había rastros de que alguien hubiera vivido allí recientemente. Todavía hoy, no sé dónde pasé aquella noche, ni quién era realmente la anciana que nos recibió, pero cada vez que recuerdo aquellos ojos completamente blancos, me convenzo de algo. A veces durante ciertos viajes, uno puede llegar a lugares que no pertenecen del todo a nuestro mundo. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima. Si es que puedes dormir esta noche.